pues la situación que en nuestro país nos hemos enfrentado con la pandemia. Estos son los datos oficiales del Ministerio hasta el día 21 de mayo. De los pacientes que se han diagnosticado, todos ellos con la PCR y los que han hospitalizado. En Barcelona ha sido, como todas las ciudades grandes, uno de los centros y hasta el día 17 de abril se habían declarado 8.383 casos, que son por cada 100.512. Sabíamos desde China que solo un 1% de los pacientes que tenían COVID eran niños y esto pues, nos dejaba en una situación bueno, pues bastante tranquilos, pero sin embargo, por otro lado, cuando hablamos de número, hablamos siempre de pacientes a los que de una manera activa se ha hecho el diagnóstico. Y todos sabemos que aquellos pacientes que han tenido cuadros o bien porque tienen pocos síntomas o son leves, pues no se ha hecho el diagnóstico. Y en los niños, pues parece que esto ha sido más frecuente y nos interesa no solo conocer si los niños están infectados o no, sino saber si los niños pueden transmitir la enfermedad pues, a las personas con las que conviven. Bueno, esto os lo quería contar porque esta es la gráfica, está terminada, creo que es el 7 de mayo, de los pacientes que ingresaron en la ciudad de Barcelona por hospitales. Si veis que aquí el último es el nuestro y nuestro hospital, casi todo adultos, pero fue uno de los grandes centros del país donde se ingresaron los pacientes con COVID. También para un poco corroborando los datos que ha enseñado Marta y que yo creo que son, pues básicamente, esta es la situación, la última que nos ha facilitado con gráfica el hospital, es 12 de mayo, veis el pico tan tremendo y una situación tan dramática que tuvimos de todos los ingresados, de forma que casi el hospital de adultos llegó a casi 700 pacientes, incluso más a la vez. En naranja, aquellos que están en la UCI, y en amarillo, pues los nuevos, y habéis visto como en los últimos días, pues la misma, y ahora todavía, pues estamos más abajo, pues menos pacientes. O sea que estamos pues muy contentos de cómo han ido las cosas. Nosotros, los pediatras, quisimos hacer un estudio de cómo era la infección por COVID en los niños. Y lo que hicimos fue estudiar todos los pacientes hasta 18 años entre febrero, 25 de febrero y 12 de abril, que fueron atendidos en urgencias o bien en la UCI y que pensamos que tenían un cuadro que podía ser un COVID. Eran todos chicos, o sea, niños y adolescentes con sospecha de una infección que podía ser un COVID. Eran 86 y elegimos, estos eran pacientes que tenían fiebre, tos, problemas para respirar y algunos síntomas digestivos. En ellos se hicieron las PCRs y deciros que ya el 4% de las PCRs fueron niños y adolescentes. Ya os quiere decir que la frecuencia de afectación en la gente joven que va al hospital pues será mucho menor. Y deciros que de estos 86 niños, que muchos de ellos veremos que se estudiaron porque tenían alguna enfermedad, porque si no igual probablemente no estaban tan malos ni como para haber ido al hospital, solo 19 fueron COVID positivos. O sea que como era el invierno, también había muchos niños que tenían otros cuadros respiratorios, porque ahora seguro que estáis oyendo, por lo menos yo en la consulta, todos los que han tenido un cuadro respiratorio en febrero o marzo, pues todos están convencidos de que han tenido el COVID, pero no necesariamente. Entonces, comentaros qué fue lo importante de estos 19 niños en nuestro hospital. Bueno, la edad entre niños y niñas, la edad media eran 6. Deciros que 13 de los 19 tenían una enfermedad y por eso también activamente se fue buscando que tuvieran el COVID, ¿no? 5 de estos niños tomaban inmunosupresores y la mayoría de ellos necesitó ingresar, y también un 30% en la UCI. Lo que fue muy característico es que la mayoría de estos niños tenían una neumonía, o sea que estamos hablando ya de una población que tiene COVID y además están más graves, y podemos ver que aunque sí tuvieron oxígeno, pues la mitad, pues un 20% tuvieron respirador, algunos necesitaron medicación porque estaban realmente muy malitos, pero afortunadamente ninguno de estos niños falleció. ¿Qué quiere decir? Que el cuadro de los niños graves probablemente puede ser bastante parecido al de los adultos,
pero sí la frecuencia no tiene nada que ver. Por poneros un ejemplo, en nuestro hospital pues, se controlarán pues, más de 500 niños trasplantados, incluyendo los de trasplante de progenitores, hematopoyéticos. Hay muchos niños que tienen una leucemia, tienen una enfermedad maligna, y sin embargo solo tuvimos 19 niños. Y eso es algo que es importante en esta epidemia, ver que la gente joven pues no ha tenido la misma, o por lo menos no ha tenido tan grave como para ir a un hospital, porque probablemente pensamos que algunos lo han pasado en casa. ¿Es esta sola nuestra experiencia? Bueno, aquí vemos la experiencia en España. En España esto ya son solo niños con enfermedades renales, no solo nosotros hablábamos de todos los que han pasado en nuestro hospital. Estos son pacientes con patología renal en España, niños y adolescentes, y también entre todos los hospitales 16 niños. Mirad que somos uno de los países con 200 y pico mil infectados y solo 16 niños y adolescentes con enfermedad renal. De ellos, pues había 3 niños que estaban en diálisis, 3 trasplantados, 9 niños con inmunosupresores, también hay niños con síndrome nefrótico, con otras enfermedades. Deciros que solo la mitad ingresó, ninguno de esta serie ingresó en la UCI, y ellos en esta serie parece que es menos grave porque tenían menos neumonía. También deciros que en la mitad de los niños la enfermedad apareció porque tenían un contacto conocido con COVID, casi siempre en la familia o en su entorno. Esto es lo que pasó en nuestro hospital, lo que pasó en España y ahora lo que ha pasado en Europa. Pues en Europa hemos tenido que juntar los casos de 16 países para juntar 18 niños adolescentes con inmunosupresión y enfermedad renal que hemos comprobado que tienen un COVID. O sea que afortunadamente la pandemia, a pesar de que estos pacientes tienen factores de riesgo, pues ha habido muchos menos pacientes que han necesitado ir a un hospital que los adultos, y eso es algo pues, que nos ha llenado de alivio, la verdad, ¿no? Pues veis que hay más niños que niñas, porque ya sabéis que la enfermedad renal es más frecuente en los varones, también en las edades jóvenes. Uno era un niño en diálisis, 11 eran trasplantados, el 60%. También bastantes tomaban inmunosupresión, la inmunosupresión habitual que vosotros tomáis, que la toman también los niños. El 60% tuvo que ingresar, pero ninguno de estos niños, de estos 18, necesitó ir a la UCI. Y esos son los datos que tenemos nuestro hospital, que puede ser un ejemplo de un hospital grande en España a nivel español y a nivel europeo. ¿Con esto qué deciros? Pues que a la hora de, esto lo ha comentado un poco también, como la mayoría de las preguntas que nos llegaron fueron de protección, de transmisión, que a la hora de todos estos miedos horribles que tienen los padres con sus hijos, pues que hay que poner los riesgos en contexto. Son pacientes de más riesgo, pero la población joven pues se ve que no tiene nada comparable con lo que ha pasado en la población adulta. Las vías de transmisión ya lo ha contado Marta. Deciros que de este virus una cosa muy importante que quizás hay que saberlo es que es un virus que es un súper contagioso, o sea que cada persona infectada puede contagiar como media a 3-5 personas, y esto es importante a la hora de no solo protegernos nosotros, sino proteger a lo que nos rodean, y que hay una parte de los primeros días que el paciente puede no saber que está enfermo porque no tiene muchos síntomas y que puede contagiar. Entonces, de ahí también las prevenciones que sean, sobre todo, es un virus respiratorio, se va a transmitir por gotas, y son unas gotas que es un tamaño que se pueden transportar hasta 2 metros. Por eso se dice en la prevención que hay que estar a una distancia de seguridad de 2 metros. Es por eso. Y también se quedan las superficies, y por eso hay que estar lavándose las manos para evitar que tú hayas tocado una superficie donde esté el virus y te lo lleves a las mucosas donde te contagies. Y se han visto, bueno, pues que en un pañuelo pues puede estar 3 horas, por eso te dicen, si usted usa un pañuelo, que sea de papel y tírelo, no se lo quede en el bolsillo, y en distintas superficies. ¿Cómo prevenir el contagio? Estas son muchas de las preguntas que estaban. Bueno, estas son las recomendaciones, que son similares a las que son las recomendaciones que manda el Ministerio. Si luego en Alcer estáis interesados, yo os puedo enviar algunos documentos de la Sociedad Española de Pediatría dirigidas a los niños y a las familias, pero básicamente son como los adultos. Si estás infectado, pues hay que evitar pues, toser,
no compartir las toallas, los elementos de aseo, ponerse la mascarilla, y la persona cuidadora que atiende al paciente, pues lo mismo, las manos, la mascarilla, etcétera. Si la persona está infectada, pues todo lo que va a poder tocar la boca, las mucosas, donde pueda haber gotas, donde pueda haber aerosoles, pues habrá que protegerlo, aislarlo y lavarlo en temperatura caliente. Pero esto es para un infectado, no es para la gente de riesgo que no tiene contacto con la infección. Digo porque hay una cierta ahora una cierta obsesión por tener a los niños encerrados. Y yo creo que los niños, si no hemos hablado de ellos, pues lo han pasado muy mal en esta pandemia, donde, vamos, han tenido muy poca consideración con ellos, los han tenido encerrados a cal y canto, y los niños estamos viendo pues que realmente su vida social, su mundo educativo, sus amigos tienen miedo. Creo que es importante también otros estímulos que son la salud, no solo es no tener el coronavirus, sino otras cosas. Entonces, bueno, pues lo que nos han dicho los gobiernos y que, como dice Marta, pues son recomendaciones universales, ¿no? De que evitar los espacios cerrados y las aglomeraciones, la distancia de seguridad, los lavados, etcétera. Muy importante, considere cuál es su estado de salud. Qué mejor que una persona para hacer un análisis de cómo estoy yo. No es lo mismo estar recién trasplantado que tener un trasplante de hace 6 años con poca inmunosupresión y que estoy bien. No es lo mismo tener otra enfermedad que no tenerla. No es lo mismo haber pasado de igual me acaban de operar porque tenía un problema o resulta que estoy muy bien de salud. Y luego saber también cuáles son los factores de riesgo de cada uno. Los profesionales, deciros que en los hospitales estamos trabajando mucho para protegeros, para no infectaros. Y entonces es muy importante, bueno, pues todas las medidas que se están haciendo de educar al paciente, de restringir el acceso a espacios cerrados, como puede ser la diálisis, que la diálisis no es que sea además de riesgo, sino se juntan muchos pacientes, son pacientes que se ven varias veces a la semana, están allí varias horas y es importante. Y nosotros, por ejemplo, hemos puesto unas medidas muy estrictas y yo creo que no hemos hablado de ello, pero en todos los centros de diálisis, en los hospitales, se han puesto medidas de prevención de la infección. Es muy importante, si uno es una persona que está enferma, comunicarlo pronto para proteger a otros pacientes. Y luego el personal sanitario, y nos veréis que estamos protegidos con una mascarilla. Muchas veces podemos llevar guantes o simplemente nos estamos lavando las manos y todo el instrumental que usamos para tocaros o para exploraros. Y luego hay una serie de recomendaciones para aquellas profesionales que están en contacto con potenciales pacientes COVID. Y deciros pues que en el hospital lo mismo que ha dicho Marta Crespo, pues que no se puede entrar en el hospital a nada sin tener una PCR, no se puede ingresar, no puede ser que te operen, no te pueden hacer una endoscopia. Entonces, yo creo que los hospitales en este momento hay una seguridad muy, muy alta para evitar que los pacientes se contagien. Yo os había puesto esto sobre las mascarillas, porque lo más importante es llevar una buena mascarilla, ponértela bien, no tocarte la cara y también lavarte las manos. Es lo que hemos hablado. Si soy paciente, bueno, pues aquí os he puesto varios modelos. Quiere decir, estos son los modelos de mascarillas en las que uno está protegido. Y para estar bien protegido, tiene que ser una mascarilla, sabéis que dependiendo cómo se filtren, están en categorías, bien en 2 o en 3. Eso sería para estar uno bien protegido si es una persona de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienen válvula yo estoy protegido, pero estoy echando mis secreciones, mis gotas a los de alrededor. Entonces, para no contagiar no sirven. Algunas FFP2 sirven que no protegen a los de al lado mío y también me protegen a mí. A la hora de coger un equipo, pues las diferencias entre una de 2 o una de 3, sobre todo es que estas del 2 filtran más del 95% y la del 3, no sé si lo digo bien, pero creo que está más del 99%. Pero ya la del 2 protege muchísimo. Y si encima uno lo combina con el resto de las medidas, es decir, intenta no estar en sitios muy cerrados, no ponerse en estar en aglomeraciones, son mascarillas que protegen bien. Las mascarillas quirúrgicas, las 2R, que son las que llevamos los profesionales, también van a hacer que nosotros te protejamos, pero sí que es verdad que estas protegen más. Para que os hagáis una idea, la tipo 3 es la que se usa
los profesionales que están tratando a enfermos COVID. O sea que tampoco hace falta esta, con una de tipo 2 es suficiente, ¿eh? Pero yo creo que esto, como había bastantes preguntas, saber que hay un montón de mascarillas en el mercado, las que estamos usando para protegeros nosotros es la quirúrgica, pero vosotros realmente la quirúrgica, si eres una persona de riesgo, a ti no te protege, ¿eh? Protege a los demás. Y estas, aunque cada uno pues también puede elegir, pero veréis los niños que ya están acostumbrados a venir con mascarilla muchas veces al hospital, independientemente del COVID, pues veréis que muchos de los pacientes ya llevan estas mascarillas. Y bueno, yo no quería aburriros más porque hay muchas preguntas, pero simplemente deciros que en los pacientes jóvenes no sabemos si no ha habido más infecciones o ha habido muchas infecciones leves que no hemos captado. Las que hemos mirado o las que hemos valorado en el hospital realmente han sido muy escasas y en general ha habido algunos cuadros graves, pero en general parece que también en los niños con una enfermedad se defienden mejor que los adultos. No ha habido muchos pacientes en cuidados intensivos y ahora pues también estamos en establecer el balance de proteger a esos pacientes, pero también permitir, bueno, pues un desarrollo de estos pacientes de su día a día, pues también en un entorno de salud, ¿no? Fomentando la protección, pero tampoco teniendo ahora a los niños encerrados en las casas, como algunos padres que tienen mucho miedo, mucha ansiedad, pues nos piden, ¿no? Entonces es también difícil para todos. Yo creo que hay que ser responsables y hay una parte que es que uno tiene que decidir con la información que recibe.
En caso de trasplante renal, ¿la ciclosporina u otros inmunosupresores pueden protegernos una vez contagiados? Marta, Gema. Bueno, se ha dicho, por eso el estudio de la ciclosporina, se cree que la ciclosporina puede tener alguna participación en los mecanismos de entrada del virus en las células, lo que ha explicado Marta. Pues teóricamente, quizá la ciclosporina, esto en el laboratorio, luego hay que verlo en las personas. En el laboratorio y en los animales piensan teóricamente que quizá la ciclosporina impida la entrada del virus, pero esto no hay evidencias para nada, ni hay evidencias clínicas. Entonces es como, bueno, es una buena hipótesis, es interesante. Yo creo que hay algún estudio que lo va a analizar, pero de ahí o sea, todos tenemos muchas ganas de tener remedios y buenos tratamientos contra el virus, pero tampoco podemos empezar a hacer cosas a lo loco. Teóricamente, quizá hay un fundamento como para probar si esta idea tiene algún sentido o no, pero no hay ninguna evidencia. Preguntas de mascarillas son bastantes, ¿no? Seguro. Si te pones 2 mascarillas quirúrgicas, una al derecho y otra al revés, ¿te proteges tú y proteges a los demás? No, en principio no. Para protegerte a ti mismo tienes, o sea, siempre es mejor llevar una mascarilla que no llevar nada, eso está claro. Y quizá pues en la mascarilla todas están reguladas con una serie de características de los filtros. Entonces hay unas mascarillas que lo que no permiten es que salgan esas micropartículas de agua, de gotitas hacia afuera, y eso es lo que te hace una mascarilla quirúrgica, pero no te impide que una persona cercana, claro, si tú estás con una mascarilla quirúrgica y además sentada a 2 metros, pues es ideal, no necesitas más. Pero si tú estás con una mascarilla quirúrgica y se te ocurre ir a tomar unas cañas ahora que ya se puede a un sitio que está así, pues no debes de hacerlo. No, yo creo que es muy importante no inventar. Hay que saber las características y bueno, pues uno elige. Pero igual uno está más cómodo con una mascarilla más ligera o que le permita respirar más, pero entonces te tienes que estar a distancia. Y también, Gema, ¿las mascarillas de tela son igual de eficaces? Una Anaís Martín también pregunta. Bueno, las mascarillas de tela, es que esto ahora todo es un mundo. Ahora las mascarillas de tela, las mascarillas caseras, pues parece que en algunas se ponen filtro, otras no. O sea, siempre que tú tienes una barrera, puedes tener una barrera de tela, depende de la impermeabilidad de la tela, etc. También yo creo que una cosa es una mascarilla de una persona sana, que lo que hace es ponerse una mascarilla cuando está, pues, o sea, si tú tienes un contacto fugaz con una persona que va por la calle al lado tuyo y pasa 10 segundos y está infectado y tú llevas una mascarilla que aunque no sea no sé, el Ferrari de las mascarillas, pues probablemente te ayuda. Pero realmente estas mascarillas no están validadas. Nosotros otra cosa es lo que uno haga, pero como personas que nos habéis pedido nuestra opinión, pues tenemos que validar aquellas que están reconocidas y acreditadas. Estas son sus características, las otras pues no las conocemos. Ahora hay personas que igual se ponen una mascarilla de las de válvula y se ponen encima otra más sencilla para intentar que tus secreciones lleguen a los de al lado. Pero nosotros tenemos que limitarnos a las que están acreditadas y te dicen pues cuáles son sus características. Es decir, también indica que si estoy protegida si los demás usan mascarillas de tela.
si van alrededor mía, pero tienen tela, ¿me protege a mí? Te protege más que no llevar nada, seguro. Pero de ahí a que estés completamente protegido, no. Pero si la persona de al lado tuyo está sana, no tiene tos, no está estornudando y si alguna vez pasa cerca tuyo y tiene una mascarilla de tela, te va a proteger más, eso seguro. Creo que otra pregunta va dirigida para ti. Buenas tardes, es de Maribel. Buenas tardes, tengo 2 hijos trasplantados de 14 y 12 años. Los dos quieren empezar a salir con sus amigos a dar una vuelta. Ellos usan mascarilla cada vez que salen, pero hemos detectado que algunos de los amigos se las quitan cuando están en la calle. En este caso, ¿deberían usar mascarilla profesional? Bueno, yo lo que creo es
que es muy importante que todos nosotros y las personas de nuestro entorno tengan la información de que para mí lo más importante es evitar que uno se ponga enfermo y también evitar que los que están al lado mío se pongan enfermos. Entonces, los amigos de estos niños deberían de conocer que ellos deben de salir con mascarilla, porque tienen un amigo al que proteger. Eso por un lado. Y la gente joven tiene que ser capaz de fomentar la responsabilidad. Por otro lado, yo creo que sí que es bueno que ellos lleven una mascarilla que les proteja más. ¿Por qué? Porque sabemos que lo vemos en la calle. La gente más joven tiene un poco la percepción de que no tengo riesgo, y entre estos grupos de gente más de adolescentes, pues vemos mucha gente que va sin mascarilla, son más efusivos, también es la manera de relacionarse, están más cerca. Entonces, evidentemente yo creo que los amigos se les debería de informar, pero también si el paciente él va bien protegido, pues es mejor. No obstante, yo estoy completamente a favor de que los chicos salgan, empiecen a hacer una vida, pues, bueno, pues de relacionarse más con sus amigos y bueno, saber que son más de riesgo, pero creo que es importante para su equilibrio también. Hay otra que es el tratamiento con Dolquine y Caletra. ¿Puede que afectar a la función renal a medio o largo plazo? A ver, Marta, esa es para ti. El Dolquine en principio no, la hidroxicloroquina ahora ya no se está o ya no se recomienda en el tratamiento porque por lo visto no existe o no ha demostrado evidencia en cuanto a que mejore la respuesta de los individuos, aunque hay todavía estudios que se cerrarán y se verá algo, ¿no? Con lo cual se está usando menos. El tema de la hidroxicloroquina es que hay que ajustar la función renal. No es tanto que sea tóxico renal en sí mismo, habitualmente, no es un fármaco que digas, no, no se puede usar porque hace daño al riñón. No, lo que pasa es que si la función renal no es normal, hay que reducir la dosis, ¿vale? Y eso es lo que hemos ido haciendo durante el gran periodo de la pandemia, que la hemos usado, por lo menos en adultos, muchísimo. Entonces lo reducíamos al 50% con filtrados por encima de 15, incluso lo hemos usado en diálisis o filtrados debajo de 15, reduciéndolo a un cuarto de la dosis, pero ahora se está dejando de usar. En cuanto al Caletra, tampoco en sí mismo es tóxico. El problema es que este tipo de fármacos lo que hace es interferir con el metabolismo de la ciclosporina o del tacrolimus. Entonces hace que se metabolicen diferente y lo que ocurre con muchos de estos antivirales, que son antivirales que se usan también en el tratamiento del SIDA, del VIH, lo que hace es dispararse los niveles del tacrolimus. El tacrolimus o la ciclosporina, que hoy en día se usa menos, pero si los niveles suben mucho, eso sí que puede hacer daño al riñón. Habitualmente, si se controla rápido, pues es un daño habitualmente reversible. Otra pregunta, ¿el COVID puede ocasionar complicaciones en otro órgano? Pero en trasplantados renales contagiados, ¿existe un alto porcentaje de deterioro de la función renal? En los adultos, durante el ingreso, tanto las personas con enfermedad renal crónica como los trasplantados parece que han presentado una cierta frecuencia, parece que mayor que el resto de la población, de deterioro de la función renal. Y un número importante de ellos a lo mejor han necesitado diálisis durante el ingreso. En este momento no sabría decir el porcentaje, son cosas que estamos analizando y estudiando, pero un número importante. Y la mayor parte de ellos, por lo que hemos visto hasta ahora, recuperan la función renal. Lo que pasa es que cuando se ponen muy malitos, ya es el contexto de un fallo que no es solo del pulmón, que es a lo que se dirige de entrada el virus, sino que afecta a todo el organismo con esta respuesta inflamatoria global. Y es como cuando alguien tiene una infección severa, ¿no? En ese contexto de infección severa hay un fallo de varios órganos y un riñón que no es normal, que ya tiene una función un poquito diferente, pues es más sensible a sufrir.
pocas pérdidas se han comunicado hasta este momento en pacientes que hayan superado la enfermedad. En general han recuperado mayoritariamente la función del del riñón trasplantado. Pero todavía es pronto, tendremos que ver el resultado, ¿no? Tendremos que ver si lo que ha pasado estos meses, los ajustes que hemos hecho de inmunosupresión, de subir o bajar algunos medicamentos, pueden tener alguna repercusión o ninguna. En este momento parece que ninguna, pero es prontito. Creo que esta va a ser para Gemma. Sí. ¿Qué precauciones debe tomar un paciente pediátrico trasplantado y que ha pasado el COVID de cara al próximo otoño-invierno? Bueno, yo creo que tenemos que ser la lógica otra vez. No sabemos lo que va a pasar en el otoño. Este es un virus respiratorio y siempre pensamos que los virus respiratorios hay mayor riesgo en los meses de invierno. Si el paciente ha pasado la enfermedad, yo estaría más tranquila. Lo que no sabemos es la memoria. No sabemos si estos anticuerpos son protectores, cuánto duran. En general, como norma, siempre que hay una infección viral, lo peor es la primera vez, cuando tú tienes, porque quedan células de memoria. No obstante, yo creo que si volvemos a tener, y lo lógico es pensar que durante meses tengamos la infección, creo que las medidas básicas de mascarilla y de protección y de lavado de manos, yo creo que deberían de recomendarse. Me gustaría saber qué opinan de la vuelta al colegio de los niños en general y de los niños trasplantados en particular. ¿Deberían permanecer en casa hasta que haya una vacuna? Bueno, es que igual no tenemos una vacuna en años. Yo desde luego creo que los niños deben de volver al colegio. No sé si tienen que volver a unas clases que están atestados. Lo que sí hemos visto que desde que ha habido coronavirus las enfermedades comunes han desaparecido. No hay piojos, por ejemplo. Entonces igual la población tiene que pensar si es normal que los niños vayan de forma sistemática enfermos al colegio. Los niños empiezan a ponerse malos en septiembre y durante todo el curso escolar, aquello es cíclico y esto no es bueno para la salud de los niños. Y el motivo por el que lo hacen es porque no hay quien los atienda. Tenemos creo que un problema familiar muy grande porque no vamos a tener abuelos para cuidar a los niños y por otro lado los padres tienen que trabajar. Me parece que en las aulas probablemente ya lo va a haber unos cambios, pero yo creo que los niños tienen que ir al colegio, tienen que
no sé, tienen que relacionarse, no sé si de la misma manera que estaban, pero realmente no creo que haya unos datos para tener a los niños encerrados, porque la siguiente que es ir a la consulta de psiquiatría todos. Entonces, no, la ansiedad de los padres, que yo la entiendo, pues hay que ponderarla. Los críos sí que, en general, los niños son bastante juiciosos y si les explica van a tener cuidado, y yo creo que también es una buena oportunidad para que en el aula se eduque a los niños sobre la necesidad de proteger a los otros niños. Y en los colegios tendrán que tomar medidas, pero teniendo los niños encerrados no hacemos nada, porque los niños, cada uno verá también cuál es su situación, evidentemente, dependerá de la gravedad clínica. Pero yo no creo que va a haber una vacuna para este otoño, seguro. Y tendremos que ver también qué pasa con la pandemia y realmente no lo sabemos, pero yo creo que habrá que intentar todos nosotros normalizar la vida en la medida que se pueda y evitar, dependiendo de la situación de salud, aquellas conductas que son de más riesgo, que ya lo has explicado, Marta, ¿no? Las aglomeraciones, los sitios cerrados. Yo lo que les digo es que se acuerden de cuando fueron trasplantados los primeros meses y las cosas que hacían. Ver a la gente en la calle, quedar con los amigos, estar en un entorno que tú sabes que si una persona está enferma te lo va a decir, no quedar en tu casa, en un sitio cerrado con gente que no controlas cómo está, porque si tú tienes, tu entorno es gente responsable y está con fiebre, te va a decir, oye, no voy a tomar un café a tu casa porque tengo un niño malo o estoy enfermo. Cosas que son del sentido común, lo otro va a ser imposible de controlar. Cuando tengamos vacunas, ¿será efectiva para niños trasplantados y inmunodeprimidos también esto a través de YouTube? Sí, pues primero tendremos que tener vacuna. Hay vacunas, hoy en día las vacunas se han modernizado mucho. Hay vacunas que antes no se podían utilizar, lo que ha explicado Marta, en trasplantados, ahora sí. Sabemos que en general el trasplantado tiene una peor respuesta vacunal. A veces no estaba con otras vacunas, me refiero a la vacuna de la gripe, otra serie de vacunas que ponemos, pues sabemos que la respuesta no es tan buena como cuando una persona no toma inmunosupresores, ¿no? La propia enfermedad. Entonces, bueno, sí que es verdad que la vacuna es una esperanza. Las vacunas hoy en día se hacen con unas estrategias que todo lo contrario. Estamos haciendo, por ejemplo, estudios de vacunas también de otros virus para trasplantados, o sea que seguro que se ponen en marcha las vacunas más novedosas desde el punto de vista de tecnología, pero bueno, primero hay que ver que funcionen, habrá que probarlo en población sana, ver que sean seguras, y después también, bueno, esto va a tardar un poco de tiempo.